Comenzaremos ahora con los videos de la bolilla número 4, que está relacionada a todos los teoremas de circuitos en corriente continua. La idea es comenzar con el principio de superposición, luego pasar a transformación de fuentes, ver el teorema de Thevenin y Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia, y además vamos a mencionar brevemente el teorema de Millman. Antes que nada vamos a comenzar con el concepto de linealidad. Todos los circuitos que analizamos, tanto en redes eléctricas 1 como en redes 2, son circuitos lineales. Un circuito es lineal si está compuesto enteramente de fuentes independientes, puede ser cualquier tipo de fuente independiente, en este caso por ahora van a ser fuentes en continua, luego van a ser también fuentes en alterna, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. ¿Qué es una fuente dependiente lineal? Bueno, en este caso, la tensión o la corriente de salida es proporcional a la potencia 1 de otra corriente, de otra tensión que controla a esa fuente. ¿Bien? No puede existir, por ejemplo, al lado de una fuente dependiente, una relación que diga alfa por ix al cuadrado, por ejemplo. ¿Bien? Eso ya no sería lineal. Luego pasamos a los elementos. ¿Bien? Por ahora que en los circuitos solo vamos a trabajar con resistencias, es claro que la resistencia es un elemento lineal, ya que la relación entre la tensión y la corriente es una función lineal. Lo vamos a ir generalizando para después dejarlo un poco más cerrado cuando veamos este mismo concepto en alterna. Un elemento es lineal si cumple con la homogeneidad y la aditividad. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, la ley de Ohm. Bien, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Para que cumpla la homogeneidad, fíjense que si a una resistencia le aplico una corriente I, yo obtengo una tensión B. Si a esa misma resistencia yo le voy a aplicar ahora una corriente que es K veces la corriente anterior I, donde K es una constante, lo que obtengo en la salida es K veces la tensión B que tenía antes. Por otro lado, para ver la aditividad, veamos, a una resistencia, la misma, le aplico una corriente I1, obtengo una tensión B1. Si a esa misma resistencia le hago circular una corriente I2, obtengo una tensión B2. La aditividad, ¿qué significa? Que si ahora a esa resistencia le hago circular una corriente I1 más I2, lo que obtengo a la salida o a la tensión que a los bornes de esa resistencia no es otra cosa que B1 más B2. Bien, que quede claro que después esto lo vamos a generalizar para los capacitores y los inductores. El principio más directo la consecuencia más directa de la linealidad es el principio o el teorema de superposición. ¿Qué nos dice el teorema de superposición? Bueno, justamente nos dice que la respuesta que podrá ser una tensión o una corriente que estemos buscando en un circuito lineal que tenga más de una fuente independiente se puede obtener sumando las respuestas causadas por cada fuente independiente de manera separada, actuando solas. Por ejemplo, tenemos este circuito que está aquí, donde hay dos fuentes, una de tensión y una de corriente. Lo que nos dice el principio de superposición es, veamos cómo en este circuito afecta cada una de estas fuentes de manera independiente y luego superpongamos esos efectos para ver el efecto total. Empezaremos desactivando la fuente de corriente. ¿Cómo vamos a desactivar la fuente de corriente? Fíjense que una fuente de corriente desactivada es 0 amperes, o sea que significa que la rama en donde está esa fuente está abierta. O sea que el circuito que me quedaría al desactivar la fuente de corriente es este que está aquí, en donde mantengo la fuente de tensión y fíjense que las variables que quiero buscar, que en este caso están indicadas como estas 4 corrientes, las llamo de otra forma, porque ya no es la corriente debido al efecto de las dos fuentes, sino solo de una de las fuentes. La notación que propone, por ejemplo, el libro es trabajar con las primas. En este caso son todas las corrientes primadas. Lo tendré que buscar de alguna forma, luego mostraré los resultados que obtendría en este caso. Esto sería un paso. Ahora tendría que ver qué pasa con la otra fuente. Entonces lo que hago es pasivar o desactivar la fuente de tensión. ¿Cómo desactivamos una fuente de tensión? Significa tensión cero sería un cable, un cortocircuito. O sea que donde está la fuente, lo que hago es un cortocircuito y el circuito que me queda es el siguiente. Mantengo la fuente de corriente y desactivo la fuente de tensión. Y fíjense que ahora las variables que yo quiero buscar
en este caso están doble primadas. Fíjense que en el primero de los casos, desactivando la fuente de corriente, circuito abierto en donde estaba la fuente, uno podría resolver, por ejemplo aquí se propone el método de nodos, encuentra la tensión del nodo y luego encuentra las 4 corrientes primadas y de 1 a I4 prima. En el otro caso, desactivando la fuente de tensión con un cortocircuito y manteniendo la fuente de corriente, si uno resolviera por algún método, encuentra las corrientes doble prima que están aquí. Finalmente, el principio de superposición, el efecto total de ambas fuentes, no es otra cosa que la suma de las variables. Entonces, por ejemplo, I1 es I1' más I1 2', y así para el resto de las corrientes. Bien, muy importante es cómo yo calculé las corrientes en cada uno de los experimentos, entre comillas, que yo realicé. Primero pasivé una fuente, calculé corrientes primas. Luego pasivo la otra fuente y calculo las corrientes doble prima. La suma va a implicar que todas las referencias yo las mantuve igual. Si alguna referencia yo la cambié, bueno, tendré que tener cuidado con los signos. Bien, o sea que si tengo n fuentes, tengo que hacer n experimentos. Bien, donde en cada uno de estos experimentos yo dejo una fuente independiente activa y las otras desactivadas. De todas maneras, no es necesario, si tengo n fuentes, tomar todas a la vez. Bien, supongamos que tenemos 3 fuentes. Yo podría hacer 3 experimentos. Mantengo activa la fuente de 5, pasivo las otras 2, mantengo activa la fuente de 1 ampere, pasivo las otras 2, y finalmente con la tercera lo mismo. Ahora yo podría pasivar la fuente de 1 ampere y mantener las 2 fuentes de tensión, y luego pasivar las 2 fuentes de tensión y dejar activa la fuente de corriente. O sea, puedo ir buscando una cierta combinación. Lo importante es que no debo repetir el efecto de una fuente independiente más de una vez. Bien, o sea, si está activa en un experimento, en un ensayo, en el otro ya tiene que estar pasivada. Bien. Y las fuentes dependientes, bueno, ¿qué hacemos con las fuentes? Siempre se mantienen activas. Fíjense que en este caso hay 2 fuentes independientes, por lo cual yo podría realizar 2 experimentos, mantener la fuente de 10 voltios y pasivar la fuente de 3 amperes, pero fíjense que la fuente de, en este caso de tensión dependiente, se mantiene activa. Y finalmente en el otro caso de superposición será la fuente de tensión desactivada con un corto, mantengo la fuente de corriente, pero la fuente dependiente sigue activa. Está siempre en todos los ensayos que yo haga. Obviamente en el PDF van a encontrar ejemplos para que lo puedan practicar y cualquier cosa preguntarle al profe Marcelo. Aquí es un resumen de los pasos, es lo que les comenté, léanlo, pero no hay mucho, algo raro en estos pasos. Pasemos a transformación de fuentes. Transformación de fuentes va a ser muy útil. Por supuesto que en la guía van a encontrar ejercicios particularmente de transformación de fuentes, pero luego una herramienta muy útil que a veces simplifica o permite simplificar bastante el circuito que uno va a analizar por algún otro método. Lo que me dice la transformación de fuentes es que si yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, básicamente por ley de Ohm yo puedo representar desde los bornes A y B a este circuito que está aquí, que es la fuente en serie con la resistencia, como una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia R. Bien, esto lo puedo mostrar usando la ley de Ohm. Hay una equivalencia entre el circuito de la figura A y el circuito de la figura B en los terminales AB. Obviamente que si la polaridad de esta fuente de tensión está invertida, aquí la dirección de la fuente también estará invertida. Vamos a ver un pequeño ejemplo, voy a pasar rápido, está desarrollado en el PDF. Lo que me pide es encontrar la potencia en esta fuente de 6 voltios. Para ello debería encontrar la corriente. Podría hacerlo directamente usando mallas, nodos, lo que yo quiera. Pero fíjense con transformación de fuente. Voy a comenzar de la derecha a la izquierda. Esta fuente de tensión en serie con esta resistencia la puedo transformar en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia de 5 ohmios. Me queda la fuente de 8 en paralelo con la resistencia de 5. Puedo agrupar estas 2 resistencias en paralelo y nuevamente me queda una fuente de corriente en paralelo con
una resistencia, puedo volver a aplicar transformación de fuente para el otro lado y quedarme con la fuente de tensión en serie con el resultante de este paralelo, que son 4 ohmios. Luego fíjense que me quedan estas 3 resistencias en la rama en serie, o sea que es una resistencia total de 20 en serie con una fuente de tensión. Puede ser una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia de 20 ohmios, que la puedo volver a agrupar con esta resistencia de 30 y nuevamente aplicando transformación de fuentes llego a este circuito muy simple que está aquí, en donde yo puedo resolver la corriente rápidamente y encontrar la potencia como el producto de la tensión por la corriente, porque aquí entra por el más, o sea, positivo aquí, más la tensión por la corriente. Este ejemplo está un poco más desarrollado en el PDF, véanlo, pero es súper útil la transformación de fuentes, no solo los ejercicios propuestos, sino tenerla siempre presente. Y una cosita más, fíjense que la transformación de fuente está limitada a yo tener este caso, ¿no? Fíjense que aquí, si yo coloco una resistencia nueva en paralelo con esta fuente, la tensión, como están en paralelo, es la misma, por lo cual, visto desde los bornes AB, desde los terminales A y B, yo podría aplicar transformación de fuente, ¿bien? O sea, básicamente, esto es lo mismo que esto en cuestión de equivalencia a los bornes AB. ¿Bien? Obviamente, no es lo mismo si hago desaparecer esta resistencia para este lado del circuito, pero visto de los bornes A y B es lo mismo, o sea que me permite usar transformación de fuente. Y lo mismo cuando tengo, este sería el caso más común, donde veo la fuente de corriente en paralelo con una resistencia, pero si yo agregara, por ejemplo, una resistencia en serie, la corriente está impuesta por la rama, por lo cual es lo mismo y también podría usar la transformación de fuente. Bien, voy a hacer una pausa aquí y seguimos en el próximo video con los teoremas de Thevenin y Norton.